¿hay alguna duda? Vuelvo a preguntar. Bien, ahora entonces, si no hay dudas, vamos a hacer un ejercicio. Voy a regresar a la presentación donde están los ejemplos propuestos. Y entonces aquí tenemos el problema. Vamos a ponerlo en presentación. Entonces aquí tenemos el problema. Es el problema que acabamos de resolver. Aquí está planteado en una forma más corta, más breve, pero esencialmente lo mismo. Nos preguntaban el volumen del corcho que está sumergido cuando el corcho está flotando, digámoslo así. Y lo que hicimos fue, ya ve usted el procedimiento, saber cuánto pesaba el corcho, como están en equilibrio las fuerzas, la fuerza de empuje, si no existía ninguna fuerza adicional, la fuerza de empuje iba a ser igual en ese momento, igual en magnitud, solo que opuesto en dirección al peso del corcho. Entonces llegamos a determinar que el corcho pesaba 30 libras y por lo tanto la fuerza de empuje también iba a ser de 30 libras, dado que están en equilibrio esas dos fuerzas. Si la fuerza de empuje era de 30 libras, quiere decir que ese es el peso del agua desalojada. Iba a ser de 30 libras. Entonces, para averiguar el volumen del agua desalojada, utilizamos la relación de peso específico del agua. Y ahí llegamos a establecer que el volumen de agua desalojada era 0.48 pies cúbicos y por lo tanto ese era el volumen del corcho sumergido. En el segundo inciso, ahora ya se aplica una fuerza para hundir totalmente el corcho. Y en ese caso entonces el agua desalojada iba a ser el volumen del corcho. Van a ser 2 pies cúbicos de agua desalojada, ¿sí? Y averiguando cuánto pesan esos 2 pies cúbicos de agua desalojada, esos 2 pies cúbicos de agua desalojada pesan 124.8 libras. De manera que la fuerza de empuje que recibe es de 124.8 libras, es el peso del agua desalojada. Y para hundirlo, como el peso del corcho apenas aporta 30 libras, entonces había que aplicar el resto, complemento, para llegar a las 124.8 libras en una fuerza adicional, que le llamamos fuerza aplicada, ¿sí? Para lograr hundir el corcho en su totalidad. Y resultó que esa diferencia de lo que hacía falta para igualar a la fuerza de empuje entre el peso del corcho y la fuerza aplicada era de 94.8 libras. Dice Naidelin, ingeniero, si el peso hubiera sido mayor que la fuerza de empuje, el corcho se hubiera hundido sin necesidad de aplicar otra fuerza. Es así en Naidelin. Si no hubiera sido corcho, pongamos que no hubiera sido corcho, si no hubiera sido una piedra, entonces el peso de la piedra hubiera sido mayor que el peso del agua desalojada, es decir, que la fuerza de empuje. Y entonces la piedra se hunde, ¿verdad? Cuando el peso del objeto supera la fuerza de empuje que recibe, entonces el objeto se hunde. Ya cuando está hundido, ya en el fondo, sin moverse otra vez en el fondo, ahí está otra vez en equilibrio. Pero resulta que lo que equilibra ahí ya es otra fuerza, que es la fuerza normal, que usted sabe que es la que actúa cuando dos superficies, cuando un cuerpo está en contacto con una superficie sólida. Entonces ahí actúa la fuerza normal. Entonces ya en el fondo, entre la fuerza de empuje y la fuerza normal, hacen el equivalente del peso para que nuevamente las fuerzas estén en equilibrio, pero ya hundido el objeto, ¿sí? Entonces, no sé si haya otra pregunta. Vamos a proponer un ejercicio para que usted lo haga y luego vamos a responder a otras preguntas. Una pregunta que me hacían en la mañana, que resolvimos los mismos ejercicios, era que siempre que un objeto se estaba hundiendo estaba en equilibrio. Y yo le decía que no, solamente va a estar en equilibrio bajo dos circunstancias, y esas, si usted las recuerda, las podemos volver a rememorar, a recordar. Un objeto está en equilibrio de fuerza solamente en dos condiciones. Cuando está en reposo, o sea, cuando no se mueve en esa dirección,
que planteamos el equilibrio, o cuando se mueve a velocidad constante. Es decir, si en algún momento el objeto se está moviendo, puede ser que no estén en equilibrio sus fuerzas. Puede ser que no estén en equilibrio si es que el objeto se moviera con aceleración. Eso hay que determinarlo. Si se mueve a velocidad constante, sí están en equilibrio sus fuerzas. Pero de cualquier manera, siempre que el objeto no se esté moviendo, significa que a ley están en equilibrio sus fuerzas. Bien, recordado ese punto, vamos a pasar al otro ejercicio. Este es un ejercicio que yo quiero que usted realice. Bueno, aquí terminamos de resolver lo de la fuerza aplicada, que es lo que se está mostrando aquí, que es el complemento de la fuerza hacia abajo para lograr equilibrar, digamos, la fuerza de empuje que está recibiendo una vez se han desalojado 2 pies cúbicos de agua. Eso es lo que he llamado fuerza aplicada. Bueno, ahora hay otro ejercicio que yo quiero que usted resuelva. Entonces es un ejercicio bastante sencillo y le voy a dar un tiempo prudencial para que usted lo trate de resolver. Yo me gustaría que mientras usted lo está resolviendo, si tiene dudas, las plantee. Si no plantea dudas, pueden suceder 3 cosas. O que no las tenga realmente, o que usted ya haya entendido y no tenga ningún empacho, ningún proceso, ninguna interferencia en resolver el procedimiento. O que tenga alguna duda pero no la quiera plantear, entonces puede ser que cometa un error porque hay inseguridad en cierto factor. O que no esté haciendo nada. Entonces, a veces cuando no plantean dudas es porque no están haciendo nada. Entonces, haga el ejercicio, por favor, resuélvalo. Y luego, si tiene dudas, las plantea. En unos minutos, en unos 10 minutos, yo le voy a preguntar sus resultados. Y luego lo vamos a resolver aquí para comprobar el punto. Entonces, quiero que haga ese ejercicio. Pero fíjese que en la otra sección me preguntaron más que ustedes. Espero que realmente no tengan dudas. Y espero que están entendiendo, porque a veces las dudas surgen cuando alguien está entendiendo. Si alguien no entiende nada, pues ni siquiera dudas puede plantear, ¿verdad? Pero no creo que sea así con ustedes. Entonces, vayan resolviéndolo. Yo les voy preguntando cómo van en su solución, que me la vayan exponiendo. Bueno, ya que no he recibido dudas, entonces yo tengo dudas con respecto a ustedes, que les voy a ir preguntando.
Eh, la primera duda es, ¿qué significa ese planteamiento de que un cuerpo pesa en el aire 21 newtons y en el agua 17.5 newtons? Eh, vamos a ver. Le voy a preguntar a Taira Camel que me diga qué significa eso. Taira, ¿me puede explicar? Peso de cada uno, dice Jonathan, peso de cada uno. ¿Pero de cada uno qué? ¿De cada uno de qué cosas? Solo hay un cuerpo. Solo está en juego un cuerpo, nada más un objeto. No son dos objetos ni tres objetos, es uno solo. Taira es acerca del principio. ¿Cómo así acerca del principio de Arquímedes? Acláreme un poquito más, porque cuando me dices acerca del principio de Arquímedes, cualquier cosa puede ser acerca del principio de Arquímedes. Lo que yo quiero que usted me aclare es qué significa eso de que un cuerpo pesa en el aire 21 newtons y en el agua 17.5. ¿Qué quiere decir en el aire? Estoy ahí viendo el chat, Taira. Bueno, Glendy me dice, yo pienso que es como está flotando en la velocidad. Yo pienso que es como que está flotando en el que fuera del agua tiene una densidad y dentro del agua tiene otra. No, tiene la misma densidad. Lo que cambia es el peso. Nos indica que todo cuerpo dentro de un fluido experimenta una fuerza sobre el cuerpo, dice Taira, pero eso todavía no me está diciendo nada, Taira. Vamos a ir con los varones, a ver qué pasa. Vamos a ver. Steven Choi, ¿qué interpreta usted en esa primera parte del ejercicio? Bueno, yo entiendo que cuando dice peso en el aire es que nos está diciendo el peso que va a tener el objeto fuera del líquido, por ejemplo, del agua. Y ya como usted dijo que ya dentro del agua va a tener otro, y por ejemplo, dentro de otro líquido va a ser de 15 newtons. Gracias. Sí, lo que yo quiero decirles, y por eso es que yo quiero asegurarme de que usted lo entienda, por eso le hice esa pregunta ya que usted no me la hizo, es que se entienda que cuando decimos un cuerpo pesa en el aire 21 newton, es como su peso normal, su peso común. Cuando usted se pesa, ¿en dónde está usted? En el aire. O sea, no es que esté flotando en el aire, sino que está rodeado de aire, digamos así. Entonces, si usted pesa, por decir algo, 150 libras, eso significa que es su peso en el aire. Pero si usted se mete dentro del agua, ya va a pesar menos. Llega el momento que usted aparentemente pesa cero, como que si no tuviera peso. Cuando se encuentra flotando en el agua, es como que si su peso fuera de cero. ¿Sí? Si usted se hará en ese momento con un dinamómetro, su peso sería cero. Entonces, lo que causa esa reducción aparente en el peso, fíjese que es en el peso, no es en la densidad, es en el peso. Lo que causa esa reducción aparente en el peso es la fuerza de empuje que provoca el fluido. Esa fuerza de empuje, ya lo dijimos al principio, genera una reducción aparente en el peso de los cuerpos, en el peso de los objetos. Y eso usted, repito, lo puede experimentar mejor que nadie. Cuando usted se mete en una piscina, usted siente como que si su peso se reduce, ¿va? Usted se siente más liviano, hasta flota, ¿va? ¿Sí? Es debido a esa fuerza de empuje. Bueno, entonces, yo creo que ya van operando otro par de minutos y verificamos las respuestas.
Bien, vamos a ir entonces haciendo algunas anotaciones. Voy a tomar alguna hoja de papel por ahí para ir haciendo algunas anotaciones por aparte. Dependiendo de las respuestas que ustedes me compartan. Y tenemos aquí que, o sea, siempre hago una lista yo de los participantes y qué tan dispuestos están en participar. Por eso yo les digo, les doy 30 segundos para que usted trate de contestar. Bien, entonces vamos a ver qué me dice Morales. Estuardo Morales ya encontró el valor, Estuardo, de cuál es la densidad del cuerpo o por lo menos por dónde anda. Sí, ya me dio, perdón. ¿Me puede compartir su resultado? De 6.000 kilogramos por metro. Híjole, como que hay algo de interferencia en su micrófono. Alcancé a oír algo así como 6.000. Espero que así sea. Esté pendiente, Estuardo. Vamos a verificar en un momento. Espero que le haya captado su información. Vamos a ver. Jonathan Fuentes. ¿Ya llegó a algún resultado? Si no, me dice por dónde anda. Jonathan Fuentes me dice que es 1.68, mientras que Estuardo me dice que es 6.000. Hay una pequeña diferencia entre 1.68 y 6.000. Una diferencia como de 5.998.32. Bueno, está bien, no hay problema. Vamos a preguntarle a alguien más que nos saque un desempate por ahí. Vamos a ver. Pablo Culajay, ¿cómo está su resultado? No oigo a Pablo, voy a ir al chat a ver si me contestó en el chat. Ni señales de Pablo. Si no tiene audio, entonces dígame, escríbalo ahí en el chat. O dígame, no lo he hecho, o dígame, ando por tal lado, o dígame, ahorita estoy calculando el peso específico de la Tierra, o dígame, ¿qué está haciendo en este momento? Aún no termino, solo saqué el volumen. Solo sacó el volumen, dice Pablo. Bueno, entonces todavía no ha terminado Pablo. Quizá Wendy ya terminó. Wendy Kuchum. A mí me dio 6 gramos por centímetro cúbico. Está bien, Wendy, gracias. Bien, ¿alguien más que haya terminado?
Bueno, miren pues, le pregunto a alguien más, una persona más nada más. Solo le voy a preguntar. ¿Quién le pregunté? A Wendy le pregunté, ¿verdad? Lilian. Lilian, ¿ya llegó a algún resultado? Vamos a ver, Fátima dice 6 gramos, o sea, 6.000 kilogramos. Naidelin dice 6.000 kilogramos. Lilian dice me da 6.000 kilogramos por metro cúbico. Bueno, vamos a resolverlo. Creo que es un problema bastante sencillo, pero que nos sirve para entender cómo van los procesos de los que ya son un poquito más elaborados. Entonces nos ponemos cómodos y empezamos a resolverlo. Lo que quiero hacer ahorita es cambiar de... ir a la pizarra, ¿verdad? Lo que pasa es que por la forma como tengo la pizarra, la tableta aquí en la ubicación, normalmente toco 2 veces y eso genera una línea más gruesa. Pero vamos a tratar de ir a la pizarra y resolver ese ejercicio. Vamos a ubicar una pantalla diferente y a ir a traer el ejercicio. Bueno, se va a llegar medio colores, pero lo estoy haciendo un corte básicamente. Bien, este es el planteamiento del ejercicio. Vamos a poner por aquí, que agarre cabal. Dice, un cuerpo pesa en el aire 21 newtons, en el agua 17.5 newtons y en otro líquido 15 newtons. ¿Cuál es la densidad del cuerpo y del líquido desconocido? Bueno, entonces nuestro conocimiento previo nos dice que esa diferencia de peso, porque hay un peso real o normal que decimos que es el que se observa cuando dice pesa en el aire, ¿sí? A eso le podemos llamar peso real. El peso real es entonces 21 newtons. Eso nos indica que estamos trabajando ahora ya en el sistema internacional. Estamos trabajando en el sistema internacional. Y ahora el peso aparente en agua, así le llamamos a esa reducción que experimenta en el peso. Peso aparente en agua es 17.5 newtons. Quedémonos con esta parte por el momento. Y significa que en este caso, en agua, en el primer caso vamos a evaluar el agua. En agua, la fuerza de empuje es la diferencia entre el peso real y el peso aparente. Porque ese es el concepto. Bueno, esa es una de las interpretaciones del concepto de fuerza de empuje o fuerza de flotación. Equivale a la diferencia entre el peso real y el peso aparente. Si la fuerza de empuje es igual al peso real, quiere decir que el peso aparente es 0. Dicho de otra manera, si usted pesa 150 libras y usted flota en un momento en el agua, quiere decir que en ese momento la fuerza de empuje es igual que su peso. Y si usted no está haciendo ningún esfuerzo, pues no está aplicando ninguna otra fuerza, significa. Entonces, si flota solamente, si se deja flotar, significa que en ese momento su peso es igual que la fuerza de empuje. Y al encontrar el peso aparente, aparentemente, ¿cuánto pesa usted ahí? 0.
la diferencia entre el peso real y el peso aparente. Pues en este caso lo mismo, solo que con diferentes valores. Entonces aquí decimos 21 newtons menos 17.5 newtons. Esto nos da una diferencia de 3.5 newtons. Esa es la fuerza de empuje. Una vez el cuerpo está sumergido en agua, la fuerza de empuje es de 3.5 newtons. Ahora, esa fuerza de empuje es el peso del agua desalojada. Peso de agua desalojada es de 3.5 newtons. Si queremos saber el volumen del objeto, lo que podemos hacer es averiguar el volumen de agua desalojada, porque una vez sumergido el objeto, está desalojando su propio volumen, o sea, el volumen del objeto, ese mismo volumen lo está desalojando. Está ocupando el espacio total que antes ocupaba el agua. Entonces, usted sabe que peso es, bueno, aquí vamos como no estamos trabajando con el sistema inglés, entonces vamos a trabajar con densidad, ¿sí? Entonces, resulta que $3.5 newtons. Este peso lo vamos a convertir en masa. Este peso lo vamos a convertir en masa. Es una de las formas de resolver el problema. Lo vamos a convertir en masa para poder usar el concepto de densidad y determinar el volumen, que eso es lo que opera en el sistema internacional fundamentalmente. Ya no opera peso específico como opera a menos que conozcamos el peso específico del agua en el sistema internacional, pero ese valor no es muy utilizado. Entonces lo que vamos a hacer es convertir el peso en masa, ¿sí? Entonces usted sabe que peso es igual a masa por gravedad. Esto significa que masa va a ser igual a peso partido gravedad. En este caso, el peso es de 3.5 newtons. 3.5 newtons, que son kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, dividido la gravedad, que es de 9.8 metros sobre segundo cuadrado. ¿Sí? Como me apareció ahí en la advertencia de los 10 minutos, por eso se volvió grueso el marcador. Entonces vamos a dividir 3.5 entre 9.8. Me da 0.3571. Vamos a aproximar a 3 decimales nada más. 0.3571 kilogramos. 0.3571, eso es lo que a mí me da. 3.5 dividido 9.8. 0.3571 kilogramos. Bueno, esa es la masa de agua desalojada. Si esa masa la quiero convertir en volumen, yo diría que densidad del agua es igual a masa partido volumen. ¿Sí? De manera que si yo necesito averiguar cuánto vale el volumen de agua desalojada, convierto la masa de agua desalojada en volumen de esta forma. El volumen pasa a multiplicar a la densidad y la densidad pasa a dividir a la masa. De manera que al despejar volumen en esta fórmula quedaría masa partido densidad del agua. Masa de agua desalojada dividido densidad del agua. ¿Sí? Y la masa de agua desalojada es 0.3771 kilogramos.
3571, perdón. Y esto lo dividimos entre la densidad del agua, que es 1000 kilogramos por metro cúbico. Ese daría, ¿cuántos metros cúbicos? Daría 0.0003571 metros cúbicos de agua desalojada. Entonces, ese es el volumen que ocupa el objeto, porque ese es el agua que desalojó. El volumen que ocupa el objeto es 0.0003571 metros cúbicos. ¿Sí? Bien, ahora cuando nos preguntan la densidad del cuerpo, solo voy a responder ese inciso y esa primera parte de la pregunta, y la otra parte de la pregunta la voy a dejar que cualquiera de ustedes la termine de resolver para poder plantearle el resultado el otro día, la siguiente clase. Lo que sucede es que no creo que todos hayan llegado al final del problema. Entonces voy a resolver solo la primera parte del problema para que cuando resuelva la segunda parte del problema, usted ya tenga su solución planteada. Esa es la idea de este ejercicio, porque es ejercicio realmente. Entonces, aquí, si yo quiero encontrar la densidad de ese cuerpo, es la primera parte de la pregunta, la densidad del cuerpo que se está estudiando, es masa del cuerpo partido volumen del cuerpo. Masa partido volumen de ese cuerpo es la densidad del cuerpo que estamos analizando. Bien, entonces, lo que sucede es que el volumen ya lo sé, pero la masa todavía no. Pero la masa, usted la puede encontrar fácilmente. La masa del cuerpo, si usted sabe que peso es igual a masa partido volumen, peso es masa por volumen, ¿sí? Masa por gravedad, estoy metiendo las partes ya. El peso es masa por gravedad, significa que si usted quiere saber la masa del cuerpo, va a ser peso partido gravedad. Tal y como lo hicimos con el caso del agua, ahora lo hacemos con el caso del cuerpo. Entonces, ¿cuál es la masa del cuerpo? Tiene un peso real de 21 newtons, 21 kilogramos por metro cúbico, ¿sí? Dividido la... Eso me pasa cuando doy clases mucho tiempo. Voy a corregir eso. Perdonen. ¿Eh? Bueno, ahora sí me voy a concentrar. Son 21 newtons. 21 kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Este es newton. 21 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Dividido entre la gravedad, 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Esto nos queda la masa del objeto, que es de 21 entre 9.8. Es la masa de 2.1429, digámoslo de esa manera, aproximadamente. 2.1429 kilogramos. Ahora sí, ya sabemos la masa del objeto y ya sabemos el volumen del objeto. Entonces, densidad del objeto, densidad del cuerpo, es masa partido volumen. En este caso, la masa es 2.1429 kilogramos. ¿Sí? Esa es la masa. Y el volumen ya lo habíamos ocupado, ya lo habíamos encontrado, perdón. El volumen es este, el volumen del cuerpo. Lo encontramos al encontrar el volumen de agua que había sido desalojada. ¿Sí?
Entonces, masa partido volumen, tenemos aquí 0.0003571 metros cúbicos. Entonces decimos 2.1429 aproximadamente, porque eso es aproximado, entre 0.0003571. Me da 6.000, ¿sí? Prácticamente 6.000.84, aproximadamente 6.000. El punto 84 yo creo que me dio por las aproximaciones que nos fuimos arrastrando. 6.000.84 kilogramos por metro cúbico. Es decir, aproximadamente 6.000 kilogramos por metro cúbico. ¿Sí? Esa es la primera parte de la pregunta. La densidad del cuerpo. Termina usted de hacer el ejercicio encontrando la densidad de líquido desconocido y eso lo evaluaríamos en la siguiente clase. Lo resolveríamos en la siguiente clase. Hasta ahorita no sé si hay alguna pregunta con relación a lo que hicimos. La mayoría de ustedes creo que ya habían llegado a ese resultado en la primera parte de la pregunta. Solo nos falta comprobar el segundo resultado entonces. Pero no sé si hay alguna pregunta. ¿Estamos bien ahí? Coincide con mucho de las respuestas que me dieron ustedes, ¿verdad? Ojalá la tenga el procedimiento completo, ¿sí? Bueno, mi promedio